Bueno, pues voy a iniciar el día de hoy hablándoles pues de un tema, de varios temas que a mí me apasionan mucho y que me han ayudado mucho en mi práctica diaria. Uno de ellos es el aislamiento absoluto y la microabrasión. La microabrasión utilizando el sistema de Aquacare, que es un sistema que nos va a permitir crear superficies ideales para obtener una mejor adhesión cuando nosotros estemos realizando protocolos adhesivos, ya sea de resinas, de cementación. Y también el Aquacare nos va a permitir eliminar manchas, hacer una buena profilaxis, hacer una buena limpieza. También nos permite atender problemas de hipersensibilidad cuando utilizamos el Silk. El Aquacare viene pues son dos presentaciones, por así decirlo. El Aquacare Black, que es el que tenemos actualmente nosotros aquí en la clínica. Son dos contenedores en los cuales vamos a tener un depósito para lo que es el bicarbonato y otro que es el depósito para el óxido de aluminio. El óxido de aluminio lo vamos a utilizar para limpiar las superficies y crear una superficie que sea más óptima para realizar cualquier procedimiento que tenga que ver con la adhesión. Y el contenedor que se utiliza para el bicarbonato es para eliminar cualquier tipo de manchas que puedan existir en las superficies de los dientes de nuestros pacientes, ya sean manchas de café, de tabaco, de vino, para hacer una buena profilaxis. Y la otra presentación que hay del Aquacare es el blanco. Sí hay un cambio en cuanto a cómo se ve. Eh, Mi preferencia es el black, el negro. Es el que a mí me ha gustado, me gustó más. Y también tenemos lo que es la parte de los polvos que se manejan, que es el bicarbonato de sodio y el óxido de aluminio, que viene en una presentación de 29 y 56 micras, si no me equivoco. Lo vamos a utilizar, les repito, para crear unas superficies óptimas en las cuales podamos realizar nosotros un protocolo adecuado de adhesión. Una cosa muy importante cuando nosotros vamos a realizar o que vamos a utilizar el Aquacare es que nosotros consideremos y utilicemos el dique, que utilicemos un dique de hule para proteger a nuestro paciente y también para que nosotros podamos tener una adhesión óptima, evitar que exista la contaminación o la interferencia de la humedad cuando nosotros estamos haciendo nuestro protocolo de adhesión. El dique que yo les recomiendo utilizar es el Nicton. Hay varias presentaciones. Está la presentación que viene siendo el dique delgado, el mediano, el grueso. Comúnmente lo que utilizamos nosotros en la clínica para nuestros protocolos de adhesión, ya sean de cementación o cuando vamos a hacer algún tipo de resina, utilizamos en la mayoría de las ocasiones el dique mediano. El dique mediano nos va a permitir tener una buena retracción de los tejidos cuando la encía esté en condiciones óptimas de salud. También podemos utilizar el dique delgado cuando vayamos a utilizar o cuando vayamos a realizar algún procedimiento que tenga que ver con la restauración de resinas. Nos vamos a favorecer de la utilización del dique delgado. El dique grueso lo podemos utilizar cuando nosotros vayamos a realizar algún procedimiento en una boca que esté pasando o que haya sufrido algún problema de una enfermedad periodontal, o si nos hicieron un procedimiento quirúrgico, ya sea un alargamiento, y que necesitamos una retracción y que también podamos evitar que haya una contaminación de saliva y de sangre. Podemos echar mano de lo que es el dique grueso. Hay diferentes tipos de color. En lo personal, el que me gusta a mí utilizar para mis procedimientos es el azul cielo. Siento que se obtiene una fotografía muy limpia, muy iluminada.
existe el dique negro. El dique negro, cuando estamos trabajando por largos periodos, nos va a cansar mucho la vista, además de que la fotografía va a ser muy sucia cuando utilicemos el dique negro. El dique de color verde menta lo que hace es que se hace que los dientes se vean muy amarillos. Entonces, si ustedes van a hacer algún tipo de documentación, mi recomendación sería que utilizaran el dique de color azul, azul cielo. Y pues volvemos a los polvos que vienen para trabajar cualquier opción, ya sea de una limpieza, de una profilaxis, o si nosotros vamos a crear una superficie ideal para nuestro protocolo de adhesión. Las puntas también que se manejan para el AquaCare son 3 puntas diferentes. Cada una tiene una indicación. Estas son las 3 puntas que ustedes pueden encontrar para hacer sus procedimientos con el AquaCare. A mí me gusta tener las 3, dependiendo de lo que yo vaya a realizar, es el tipo de punta que yo voy a elegir utilizar. Y les voy a mostrar un caso de un paciente al cual yo ya tengo varios años atendiendo. Es un paciente, es un adulto mayor, es un paciente de 90 años. Este paciente tengo aproximadamente 15 años monitoreando estos centrales. Es un paciente que hace muchos años le realizaron un procedimiento de un injerto. Cada 3 meses, cada 4 meses lo vemos nosotros para hacerle sus limpiezas. La realidad es que estos dientes, cuando ustedes los ven en la radiografía, tienen pérdida ósea muy avanzada. Son casi 15 años de estarlo monitoreando. Desde hace muchos años, desde que yo empecé a atender a este paciente, yo le di la indicación de realizar la extracción de los dientes, colocar implantes y posteriormente rehabilitarlos. El paciente nunca se ha querido hacer la extracción de los dientes. Hace muchos años le hicieron un injerto y también los dientes le colocaron de, de férula. Quiero pensar que son que le colocaron una férula que tuvieran movilidad los dientes. Sin embargo, los malos hábitos del paciente de higiene y también ocasionaron que la pérdida ósea continuara, y también hay un tipo de lo cual hace que el central del lado izquierdo tenga un exudado. Ha tratado de convencerlo de hacer la extracción, cedido. De cierta manera, de estarlo nos ha llevado a hacer ajustes, a tener que rehacer la férula que le habían hecho hace muchos años. En una ocasión regresa el paciente con la férula fracturada. Hicimos la reparación de la férula y ya tiene aproximadamente 6 años en boca. Hace unos meses regresa el paciente y me refiere sensibilidad en el central del lado derecho. Tomamos la radiografía y hay una lesión ya. En este caso, el criterio que yo consideré fue la evolución de este problema, la edad del paciente. Es un paciente que vive lejos de mi área, y por la edad optamos por tratar de salvar esos dientes, dejarlos más tiempo en boca. Para mí lo más fácil sería hacer la extracción, colocar implantes y posteriormente rehabilitarlo. Sin embargo, yo también tengo que considerar la situación clínica del paciente. Es un paciente que ya tiene 90 años, son unos centrales que yo he estado monitoreando, les repito, por alrededor de 15 años, y traté de tomar la mejor decisión, también apoyándome de los especialistas con los que trabajo. En este caso, trabajé con el endodoncista, que es el doctor Armando Hernández, y la parte de la perio la vamos a trabajar con la doctora Clarisa Luquen.
¿Qué es lo que vamos a tratar o qué es lo que estamos tratando de hacer con este paciente? Vamos a hacer un tratamiento de conductos en el central del lado derecho y en el central del lado izquierdo vamos a hacer un retratamiento. Ya es una situación, un problema, una lesión endoperio y le explicamos al paciente qué es lo que vamos a tratar de hacer, que posiblemente lo que podemos lograr nosotros es hacer que esos dientes permanezcan en boca alrededor de 2, 3 o 5 años y el paciente está dispuesto a correr el riesgo de tratar de salvar los dientes. Y no es un riesgo, es más que nada, pues, prolongarles el tiempo en boca. Les repito, es un paciente de 90 años, el cual en este punto del tratamiento lo que yo considero que es lo más correcto para su rehabilitación es dejar los dientes el mayor tiempo posible. Entonces, el doctor Hernández, que es el endodoncista con el que yo trabajo, obviamente valora la situación, la periodoncista, la doctora Clarisa Luquen, también valora la situación y los tres vamos a acompañar al paciente en este proceso. ¿El proceso cuál es? Realizar un tratamiento de conductos del central del lado derecho, retratamiento del izquierdo y vamos a colocar una férula que involucre los laterales. ¿Para qué? Para que reduzca la carga del trauma oclusal que está recibiendo el paciente en esos dientes. El doctor Armando Hernández es el endodoncista con el que trabajo, realiza el tratamiento de conducto del central del lado derecho y ese mismo día me devuelve al paciente para que yo haga una férula que involucre también ahora los laterales y haga yo un ajuste oclusal para tratar de aliviar un poco la carga oclusal que tienen los cuatro anteriores superiores. Esta es la parte del trabajo del doctor Hernández. El doctor Hernández documenta todo el caso, hace un sondeo, hace una valoración, realiza el tratamiento de conducto, hace un acceso mínimamente invasivo. Cuando él termina de hacer su tratamiento, me devuelve al paciente y ese mismo día yo procedo a hacer una férula, a ferulizar los laterales a los centrales. En este caso, lo que nosotros hicimos fue colocar un aislamiento relativo, no fue un aislamiento absoluto, porque los centrales estaban ya ferulizados y no podía hacer un aislamiento absoluto. Entonces, lo que optamos por hacer fue hacer un aislamiento relativo, tratar de trabajar dentro de lo posible en un área libre de humedad y cuando nosotros colocamos el aislamiento, podemos ver que se abre un poco el punto de contacto por la movilidad que tienen los dientes, por la pérdida ósea que tienen los dientes y también porque el dique inevitablemente va a ejercer una tensión sobre los dientes y abre ese punto. Lo que opté por hacer fue cortar el dique en la zona, en el área donde se une el central con el lateral para que no me abriera ese punto de contacto y que no me moviera los dientes y yo poderlos ferulizar de una mejor manera. Las superficies interproximales las arenamos con el Aquacare, con el óxido de aluminio de 29 micras. El lado izquierdo tenía o tiene una resina, una reconstrucción con una resina por la parte mesial. Esa es una resina que yo coloqué, entonces no tengo ningún problema en únicamente limpiar esa superficie y grabarla sin necesidad de quitar la resina por completo. Procedemos a hacer el arenado de la superficie de los dientes. Pueden ver cómo se ve una superficie limpia, ya no existe sarro ni ningún resto de placa en la zona interproximal. Se arena esa superficie. Arenamos también el lado izquierdo y procedemos a proteger con teflón para grabar cada
cada zona de los dientes que vamos a incluir en la férula que vamos a hacerle al paciente. Utilizamos ácido fluorhídrico al 9% para grabar la zona de la resina que ya estaba previamente colocada. Lavamos bien, colocamos un teflón para proteger la superficie del diente vecino. Cuando terminamos de grabar, enjuagamos y lavamos aproximadamente 1 minuto con presión. Pasamos a realizar el grabado de la superficie del esmalte del central. Igual se lava y se seca bien. Y se graban las dos superficies de esmalte del central y del lateral del lado derecho. Se lava, se seca y colocamos nuestro adhesivo, que es el Clearfield S-Bond universal. Colocamos un teflón para evitar que el adhesivo se una. Cada superficie del diente le vamos a colocar su adhesivo, lo polimerizamos. Y cuando ya colocamos nuestro adhesivo, vamos a proceder a utilizar una resina fluida. Utilizamos la resina de Curaray, la Clearfield AP Aesthetic Flow. Es una resina que tiene una fácil adaptación y una unión muy estable. También es una resina que nos va a permitir lograr un muy buen pulido de la superficie. Este es el lado izquierdo después de haberle colocado el silano y después de colocar el adhesivo. Estos son los productos que utilizamos. Es el Clearfield S3 Bond universal y la Clearfield Aesthetics Flow es la resina fluida que utilizamos. Utilizamos un instrumento fino para ir colocando la resina de poco a poco. Vamos colocando la resina y cuando ya logramos ir colocando la resina, vamos polimerizando cada capa que colocamos. Utilizamos una hoja de bisturí para crear unos pequeños canales en la resina y que me permita a mí colocar unos stains para caracterizar y que no se vea un diente de una sola intención. Vamos a caracterizar para colocar un stain ocre y un stain amarillo para dar esa ilusión óptica de que los dientes están individualizados, que no están ferulizados. Después de que colocamos este stain, colocamos otra capa de resina fluida para enmascarar o perder ese color tan fuerte que se alcanza a percibir ahorita. Lo hacemos lo mismo en el lado izquierdo. Vamos polimerizando. Después de que polimerizamos la resina, colocamos el Ki, que es un lubricante vaginal que se puede utilizar para bloquear la capa inhibida de oxígeno. Polimerizamos de nuevo y comenzamos a realizar nuestro pulido. Cuando nosotros pulimos, también corregimos algunas de las manchas que estaban en la resina previa, en donde estaban la férula que habíamos colocado entre los dos centrales. También tratamos de darle una mejor textura a esa resina que ya habíamos colocado antes y logramos obtener este resultado. Es una férula que nos va a permitir monitorear estos dientes, que nos va a permitir distribuir la carga y estabilizar estos dientes. Hicimos un ajuste oclusal posterior a la colocación de la férula y en aproximadamente 2 semanas vamos a volver a ver este paciente. Se va a hacer un curetaje, se va a hacer el retratamiento del central del lado izquierdo y vamos a hacer un curetaje para eliminar el tejido que esté inflamado de los dientes que están involucrados en este tratamiento. Así es como se ve. Y cuando nosotros retiramos nuestro aislamiento, podemos ver que tenemos un buen resultado. La parte cervical de estos dientes, cuando el paciente regrese, vamos a realizar las resinas de la parte cervical, las vamos a rehacer.
y vamos a esperar la evolución de este caso. ¿Por qué no coloqué un alambre o por qué no hice algún desgaste en la parte palatina de los dientes? Porque yo ya tengo varios casos a los cuales les hemos realizado una cementación considerando el aislamiento utilizando resina fluida y hemos obtenido muy buenos resultados. Son dientes que siguen en boca de pacientes que posiblemente están esperando que se integre un injerto que ya colocamos o que te estamos reponiendo un diente que se tuvo que perder, que se tuvo que extraer. Lo cementamos utilizando aislamiento, utilizando resina fluida y son dientes que siguen en boca. Entonces, por eso fue que optamos en este caso por hacer una férula con una resina fluida. Así se ve y este caso lo vamos a monitorear en aproximadamente 2 semanas para ver cómo ha evolucionado y después les podemos dar el avance de este caso. Y pueden ver que también mejoramos mucho el aspecto de los dientes corrigiendo nuestro pulido. Este es otro caso que realizamos aquí en el consultorio. Es una paciente que tenía una incrustación. Desafortunadamente se fractura la parte del esmalte por la zona palatina. La paciente no refiere ningún tipo de molestia, no refiere ningún tipo de dolor. Optamos por retirar la incrustación que tenía y hacer una preparación para una corona completa. Aquí hacemos el mismo protocolo de trabajo, colocamos nuestro aislamiento absoluto para poder hacer nuestros protocolos de adhesión de manera adecuada. Se toma una radiografía para valorar que el diente no esté o que no esté problema cerca de meter cuando nosotros la incrustación que tenemos una dental sano y lo que nosotros hacemos es quitar el cemento, el resto del cemento que estaba con nuestra fresa. Después lo que hacemos es que utilizamos el AquaCare, que utilizamos la abrasión para retirar cualquier resto de cemento que pueda quedar. Creamos una superficie ideal para realizar nuestro protocolo de adhesión, que sería un sellado dentinario, y posterior a hacer nuestro sellado dentinario vamos a vamos a hacer una reconstrucción con resina fluida. Utilizamos la misma resina, la Clearfield Aesthetic Flow, para hacer este procedimiento y el mismo adhesivo. Después de que arenamos, colocamos nuestro adhesivo, polimerizamos y empezamos a bloquear las áreas de retención. Esta es la superficie que obtenemos y cuando ya tenemos esta superficie, lo que nosotros hacemos es la preparación de nuestra onley, de nuestra corona. Utilizamos nuestro sistema eléctrico para hacer la preparación del diente con aislamiento absoluto. Aquí estamos seguras de que todo lo que estamos dejando está en buenas condiciones. Hacemos nuestra preparación, corregimos lo que se tenga que corregir en la preparación y ustedes pueden ver que tenemos un diente que tiene una reconstrucción adecuada, que tenemos una cantidad de esmalte adecuado para hacer un procedimiento adhesivo, para hacer una cementación adhesivo de nuestra restauración. Colocamos un provisional de preferencia. A mí me gusta trabajar con acrílico cuando voy a hacer provisionales. Se obtienen muy buenos resultados de nuestros tejidos periodontales. También se obtiene un muy buen sellado cuando nosotros trabajamos con acrílico, un provisional, y podemos rectificar y asegurarnos de que nuestro provisional quede bien sellado y eso nos va a favorecer para cuando el paciente regrese
y nosotros tengamos que hacer la parte de la rehabilitación o de la colocación de nuestra restauración permanente. Este caso también está en proceso y les vamos a mostrar también un caso de una paciente a la cual se le había hecho una corona de un disilicato hace más de 10 años. Es una paciente que desde pequeña estuvo teniendo problemas con este lateral. De niña ella se picaba el diente con un lápiz, es lo que ella refiere. Le tuvieron que hacer un tratamiento de conducto cuando tenía aproximadamente 10, 12 años. Entonces, ahorita la paciente tiene casi 40 años. Cuando se presenta al consultorio, pues la corona que le habían hecho no estaba sellando bien. Quitamos esa corona y cuando quitamos esa corona nos encontramos con un sustrato desfavorable, nos encontramos con una reconstrucción que estaba eh, deficiente. Se hace la valoración y desafortunadamente a esta paciente no se le pudo rehacer el tratamiento de conductos y se le explicó que en las condiciones en las que estaba, lo más favorable o ideal era seguir trabajando con este diente, tratando el mayor tiempo posible en boca. Lo que hacemos es que colocamos nuestro aislamiento, retiramos la corona que ella ya tenía, hacemos una repreparación del muñón que tenemos y cuando nosotros estamos trabajando nos encontramos por vestibular con esa cavidad. Lo que hacemos es limpiarla, drenarla y sellamos ese muñón porque, les repito, no se podía rehacer el tratamiento de conducto, ya es un diente que estaba muy trabajado y que posible el tratamiento de conducto vamos a comprometer el resultado a corto plazo del diente. Entonces se optó por trabajar con el diente con las condiciones con que está. Es un diente que está asintomático, entonces la paciente también se le explica cuáles son las ventajas y las desventajas de trabajar con un y hacer el tratamiento. Hacemos un provisional en acrílico con una llave. Es un provisional que se pule aquí, que hacemos aquí en el sillón dental. Y cuando la valoramos, también le damos la indicación de que era necesario hacerse tratamiento de conducta para corregir un problema de su mordida. La paciente la perdemos por alrededor de 2 años porque se hace el tratamiento de conductos, pero nunca nos avisó. Perdón, se hace el tratamiento de ortodoncia y nunca nos avisó que estaba en ese proceso. Cuando regresa, 2 años después, ya habían corregido el problema de la mordida. Este es el provisional después de 2 años. Para mí es muy importante hacer provisionales bien adaptados, que queden bien pulidos. Si ustedes hacen un buen provisional, es muy favorable tanto para el paciente como para ustedes. Es una manera de enseñarle a su paciente qué es lo que ustedes pueden hacer y pues importante también en el segmento anterior que su paciente se vaya con un provisional que se vea muy bien, tanto en el segmento anterior como en el segmento posterior. Creo que es muy importante que nosotros hagamos un muy buen provisional. Entonces, la paciente regresa después de 2 años y cuando regresa ese día, tomamos la impresión de la corona permanente para evitarle más vueltas a la paciente. Una cosa que les sugiero es que cuando ustedes vayan a tomar una impresión de sus coronas, utilicen la técnica de doble hilo para que puedan copiar de una manera fiel y clara la información que ustedes necesitan enviarle al laboratorio y que el laboratorio les pueda hacer una restauración lo mejor posible mientras ustedes manden la información correcta para que ellos puedan trabajar. Así se ve inmediatamente después de tomar la impresión. Hay una ligera inflamación de la encía, es ocasionada por la colocación del hilo retractor. Recuerden también, doctores, que es importante que el hilo retractor ustedes lo dejen trabajar mínimo 5 minutos, que le permitan al hilo retractor abrir ese espacio que existe para que cuando ustedes vayan a inyectar su material de impresión ligero, ese material pueda entrar y pueda copiar de manera fiel la forma del diente.
Cuando yo mando a hacer el disilicato, la corona, me equivoqué al momento de elegir la pastilla. Yo necesitaba una pastilla que fuera de una alta opacidad y elegí una eh, pastilla de mediana opacidad y yo tenía un substrato muy desfavorable que necesitaba bloquear. Desafortunadamente, les repito, tomé una mala decisión al momento de elegir la pastilla del disilicato de litio y cuando regresa la paciente a hacer la prueba de la corona, me di cuenta del error que había cometido. Aquí también una cosa que me falló fue el momento de ajustar el provisional. Dejé muy largo el provisional y dejé mucho volumen en la parte del tercio cervical del provisional, lo cual hacía que se viera muy abultado. Esta es la fase en la que estamos probando la corona y como pueden ver, se alcanza a percibir un tono grisáceo de la corona, del disilicato. También está muy marcado o muy, demasiado glaze. Necesitábamos que tuviera la corona un pulido manual para borrar o para quitarle tanto brillo del glaze. Tuvimos que hacer una corrección. Lo que pasó en esa cita fue que se mandó a cambiar el tipo de pastilla que habíamos elegido y lo que yo tuve que hacer es quitarle volumen a ese provisional en la parte del tercio cervical y también quitarle largo porque estaba demasiado largo mi provisional. Me excedí con el largo del provisional. Cuando regresa la paciente, volvimos a hacer la prueba de la corona y en ese caso, en esta situación, ya estaba muy favorable lo que era el color. El cambio de la pastilla nos favoreció mucho y también el laboratorio nos ayudó con la parte de corregir lo del pulido. Agregaron el pulido manual y hubo un cambio muy favorable en el aspecto de la corona. Aquí es la vista oclusal antes de arenar, de utilizar el Aquacare para crear una mejor superficie para nuestro protocolo de cementación adhesiva. Recuerden que cuando ustedes vayan a utilizar el Aquacare, cuando vayan a utilizar el óxido de aluminio, es sumamente importante que ustedes protejan los dientes vecinos, que los protejan con un teflón. Puede ser un teflón de blanco, puede ser un teflón gris, puede ser un teflón azul. Hay muchos tipos o colores y grosores de teflón también que pueden utilizar. Yo les recomendaría que utilizaran un teflón grueso porque cuando nosotros utilizamos el óxido de aluminio puede desgarrar ese teflón y este teflón, por ejemplo, este gris que estamos utilizando en este caso es mucho más resistente. Se arena la superficie del diente. Esta es el aspecto que obtenemos después de hacer un arenado. Procedemos a colocar nuestro adhesivo y después hacemos la cementación de nuestra corona de silicato de litio. Como les comenté, corregimos la opacidad de la pastilla, corregimos también la colocación de los stains. Pedimos al laboratorio que jugáramos con los stains para dar una apariencia de que es un diente natural y también corrigieron la parte del pulido, agregaron el pulido manual y eso, por decirlo de una manera, mató el tanto brillo del glaze y nos dio un aspecto más natural de la corona. Así se ve cuando ya quitamos nuestra grapa modificada. Aquí en este punto yo puedo eliminar cualquier excedente de cemento sin preocuparme de hacerle o de lastimar la encía del paciente. Puedo utilizar una hoja de bisturí, puedo retirar todos los excedentes y lo que pudiera pasar es que yo desgarre el dique, pero no voy a lastimarle la encía al paciente. Esta es la imagen de la radiográfica del disilicato de litio cementado y lo único que hacemos es retirar nuestro aislamiento, quitamos nuestro aislamiento, hay una ligera irritación de la encía, es una irritación que va a pasar en 5 o 7 días.
Así se ve inmediatamente después de quitar nuestro aislamiento y pueden ver cómo se integra bien esa corona, cómo se ve bien dentro de las características de los dientes vecinos de la paciente. Este es otro caso que les quiero mostrar. Es un caso de un puente. El paciente había perdido un premolar y colocarse un implante no era una opción. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un puente fijo de 3 unidades para reemplazar ese premolar. Lo hacemos con aislamiento porque existe la posibilidad de que cuando yo retire esa corona me pueda encontrar con un diente que pudiera estar en condiciones para hacer un sellado dentinario o que solo necesite una reconstrucción. Si ustedes trabajan con aislamiento, es más favorable para evitar cualquier tipo de contaminación y para que ustedes puedan realizar una reconstrucción manejando un protocolo adhesivo. Cuando quitamos la corona, nos damos cuenta que el diente tiene una reconstrucción. Es una reconstrucción que nosotros no colocamos y por lo mismo necesitamos retirarla. Cuando la retiramos, nos damos cuenta que el diente está en buenas condiciones, que no hay, que no estamos cerca del nervio y lo que nosotros tratamos de hacer es limpiar esa superficie dental. Arenamos esa superficie utilizando el Aquacare, el óxido de aluminio de 29 micras. Arenamos y hacemos nuestro sellado dentinario y bloqueamos las zonas que pudieran estar retentivas y reconstruimos lo necesario para que nosotros podamos hacer una preparación para un puente de 3 unidades. El premolar de la parte anterior tenía una restauración, una clase 2 con una resina. Quitamos esa resina, hacemos la preparación del premolar y lo que tenemos es este tipo de preparación. Hacemos una preparación filo de cuchillo en la parte vestibular y en la parte distal y palatina hacemos un hombro. Al premolar le hacemos una preparación en filo de cuchillo. Esta es la imagen inmediatamente después de tomar la impresión. Utilizamos lo mismo, una técnica de doble hilo para tener una mejor copia de los dientes y que el material de impresión entre bien en el surco periodontal. Este es el día de la prueba. Se hace un puente fijo de 3 unidades en circonia. Este es el puente que pedimos al laboratorio. Es un puente de circonia caracterizado. Pedimos que el laboratorio coloque stains en las partes interproximales para dar esa ilusión óptica de individualidad del puente. Probamos el puente y cuando nosotros probamos el puente nos aseguramos de que esté sellando bien, de que puntos de contacto estén bien. El ajuste oclusal lo realizamos ya que tenemos la certeza de que ese puente está sellando y que están los puntos de contacto bien. Si todo está en óptimas condiciones, hacemos nuestra preparación para nuestra cementación adhesiva. Pueden hacer una cementación adhesiva o pueden hacer una cementación convencional. ¿De qué va a depender? ¿Qué tipo de cementación van a hacer? Va a depender de los dientes, de los muñones y de la retención que tengan. En este caso yo opté por hacer una cementación adhesiva, siento que me favorecía más y colocamos nuestro aislamiento, hacemos nuestra prueba de nuestro puente antes de empezar a hacer nuestro protocolo de cementación. Nos aseguramos de que ese puente no tenga ningún tipo de interferencia con las grapas modificadas o con el teflón o el dique. Arenamos las superficies de los dientes que están involucrados en el puente. Se coloca el adhesivo y procedemos a hacer nuestra cementación. Hacemos nuestra cementación. Aquí en este punto yo excedentes de cemento, puedo retirar los excedentes de cemento sin ningún problema. Cuando yo estoy segura de que no hay nada de cemento, nosotros colocamos nuestro key, hacemos nuestro último polimerizado
y cuando ya está todo bien, retiramos nuestro aislamiento y es lo que obtenemos después de cementar nuestro puente. Esta es la imagen radiográfica del puente y lo que observan ustedes en el molar es una ligera retracción de la encía con unos días de limpieza. Esa encía va a estar acomodada bien en su lugar y no vamos a tener ningún tipo de problema. Este es un caso que les quiero mostrar rápido. Es una rehabilitación superior e inferior. Es una paciente a la cual le iban o le habían indicado extracciones de los dientes superiores e inferiores. Es un caso que para nosotros no es un caso de extracciones porque la paciente lo único que tenía era un desgaste muy severo. La encía estaba en buenas condiciones, los dientes estaban en buenas condiciones, no había ningún problema periodontal. Entonces, fue hacer una rehabilitación superior e inferior. Es un caso que hicimos completamente digital. Utilizamos con el laboratorio, nos hicieron desde el principio con el Medit 600. Este es el mock-up realizado para mostrarle a la paciente qué era la posibilidad de lo que nosotros podíamos hacer para ella. Creo que una de las razones por las cuales el doctor que la vio o que la atendió antes que ella llegara al consultorio conmigo, creo que no supo cómo manejar esta parte del desgaste y por eso fue que optó por hacer la sugerencia de las extracciones de todos los dientes. Sin embargo, cuando nosotros hacemos extracciones de todos los dientes, no siempre va a ser lo más ideal. A veces son cambios que pueden afectar mucho a los pacientes. Este es el día del mock-up y le mostramos a la paciente qué es lo que podemos hacer. Es importante que ustedes traten de hacer esta parte o que hagan esta parte de un mock-up, porque es una manera de motivar a sus pacientes, de mostrarles qué es lo que ustedes son capaces de hacer, lo que el laboratorio es capaz de hacer, y también si hay alguna corrección o algo que ustedes pudieran cambiar, este es un buen punto para realizarlo. Lo que nosotros hicimos fue un sellado dentinario y realizamos un resin coating en los dientes. Tratamos de hacer preparaciones mínimamente invasivas y lo que logramos hacer fue obtener unas preparaciones a las cuales les íbamos a realizar una cementación adhesiva de disilicato de litio en el segmento anterior de canino a canino y en la parte posterior, superior e inferior colocamos circonia. Estas son las preparaciones. Cuando programamos a días seguidos, la parte inferior, la parte superior, colocamos provisionales de bisacril y también cuando terminamos de preparar la parte superior y la parte inferior, el laboratorio nos apoya a realizar un escaneo para hacer provisionales en PMMA. Esta es la imagen o la fotografía de los provisionales en bisacril. Aquí no me preocupo mucho por el sellado porque son provisionales que únicamente va a utilizar la paciente durante 3 días. Entonces, yo no voy a tener ningún problema durante estos 3 días. En el día 3, yo voy a colocar mis provisionales de PMMA, los voy a rebasar y me voy a asegurar que la paciente se vaya con unos provisionales bien adaptados. Podemos ver cómo cambia cómo obtuvimos un cambio positivo de lo que inicial, de nuestra imagen inicial, a los provisionales con bisacril. El laboratorio hace el escaneo y estos son los provisionales que nos elabora el laboratorio. Son provisionales que tienen un pulido manual. Nosotros hacemos también un ajuste de los provisionales, a pesar de que los hicieron en PMMA. Yo hago un rebase de los provisionales en acrílico para asegurarme que tengamos un muy buen sellado. Y cuando ustedes se toman la molestia de tratar de asegurarse que sus provisionales queden bien adaptados y bien sellados, doctores, van a obtener estos resultados.
esta es la parte del laboratorio cuando empezaron a hacer la parte de las coronas permanentes. Es el diseño que manda el laboratorio, en que ustedes pueden bajar una aplicación y ustedes, ¿no?, valorar, revisar cómo se están haciendo. Este es un video que el laboratorio me manda al WhatsApp. Sin embargo, les pueden mandar el archivo y ahí pueden checar. Es importante que ustedes se involucren en toda esta parte y vean lo que obtienen ustedes cuando sus provisionales están bien adaptados. Son unos tejidos que están sanos, que están bien adaptados y que van a estar en condiciones óptimas para que ustedes puedan hacer una cementación adecuada. Nosotros probamos un día las coronas superiores e inferiores. Les repito, fue un caso que se hizo 100% digital. El laboratorio escaneo y la cementación de la parte de canino a canino fue una cementación adhesiva. No hicimos un aislamiento absoluto, fue un aislamiento relativo. Cuando ustedes vayan a hacer un aislamiento relativo y vayan a hacer un arenado, deben de tener cuidado con los tejidos porque el óxido de aluminio les puede provocar un sangrado. Entonces, y este con pasamos de lo que tenemos en el lado derecho, una rehabilitación completa de la parte superior y la parte inferior de la paciente, cuidando nuestros protocolos de adhesión, y pues obtenemos este resultado. En el segmento anterior, les repito, es disilicato de litio y en la parte posterior optamos por colocar circonia. Un video del, del trabajo cementado. Podemos ver cómo la encía está en muy buenas condiciones. La paciente también mejoró higiene, nos apoyó mucho en esa parte. Y pues este es el resultado que obtuvimos. Les quiero presentar a mi equipo de trabajo. Ellas son mis compañeras de trabajo. Del lado derecho, Eli, mi hermana Cookies, mi hermana Alex y Jackie son mis amigas y mis compañeras de trabajo, son las que me facilitan el día a día, y pues agradecerles a ellas por el apoyo y por la ayuda que me dan cuando estamos aquí en el consultorio. También agradecerle al doctor Hernández, a la doctora Clarisa Luquen, porque hacen que mi trabajo sea más fácil, me ayudan a tener y a obtener muy buenos resultados, y agradecerles de nuevo a todos su atención. Agradecerle a la doctora Lourdes por el tiempo que me permiten compartir con ustedes, y cualquier duda, pues estoy en la mejor disposición.